Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Feliz Pascua. En verdad, yo creo que de todos los eventos que han ocurrido en la humanidad, el más importante es el que celebramos hoy. Hoy estamos celebrando el aniversario en que Jesús se levantó de la tumba. Mira, mucha gente no cree en Jesús. Mucha gente dice que Jesús fue un mito, que Jesús fue el producto de la imaginación. Pero yo me pregunto, o sea, si Jesús no es real, ¿cómo es que ha cambiado la vida de millones y millones de personas por más de 2000 años? Si Jesús no es real, ¿cómo es que simplemente nuestro calendario se basa en su nacimiento? Si Jesús no es real, entonces ¿por qué se han escrito tantos miles y miles y miles de libros de alguien que no existió? Si Jesús no es real, ¿cómo es que ha afectado la historia de la humanidad más que cualquier descubrimiento científico o histórico? Jesús es real. Y es más real que tú y yo porque ha tenido un impacto enorme. Jesús es real. Nadie puede negarlo. Las evidencias están ahí. Tendría que uno ser ciego para no querer ver. Vamos a orar por iniciar la clase, por favor. Amado Padre, quiero venir a dar gracias, Señor, por Jesús. Gracias, mi Dios, porque podemos celebrar este aniversario, Dios. Porque nuestra fe tiene valor por lo que ocurrió hace 2000 años. Nuestra fe es genuina y tiene el Señor la fortaleza de transformarnos y podemos poner nuestra esperanza por este evento que ocurrió en la historia. Muchísimas gracias, Señor, por Jesús, por su iglesia. Suplico que tu Espíritu nos acompañe esta tarde. Gracias por José Antonio y su talento. Gracias por nuestros hermanos en la alabanza. Gracias, Señor, porque podemos congregarnos y juntos celebrar nuestra hermandad. Nos une la sangre de Jesús, un lazo más fuerte aún que el lazo de familia. Jesús es más grande y es eterno. Gracias, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Yo pensaba, ¿por cuántas cosas vale la pena gritar? Ando buscando mi silla. No hay silla hoy, está bien. Me toca estar parado. ¿Por cuántas cosas vale la pena que salgas a la calle y grites? ¿Sí me entiendes? Que salgas a la calle y grites. Por ejemplo, si le preguntas a los Lara, el evento que pasó hace unos años en su casa, un vecino en la madrugada se para en su banqueta y empieza a gritar. Y a gritar. Y los Lara se levantan y dicen, ¿qué vecino tan enfadoso? Pero el vecino les estaba salvando la vida porque su casa estaba en fuego. Ese es un evento por el que vale la pena gritar. Otro evento que vale la pena gritar es cuando el América mete gol. ¡Gol! Bueno, está bien, al que le vayas, pues no sé a quién le vas, está bien. Fútbol, béisbol, como la Serie Mundial que ganaron los Dodgers, ¿no? Tal vez si te ganaras la lotería, ¿gritarías si te ganas la lotería? Te prometo que no podríamos callarte si te sacas la lotería. ¿Ok? Escuché la historia de este hombre, un jardinero, y esa es una historia cierta. Este hombre, un jardinero, limpiando un jardín, recogiendo las hojas que caen de los árboles, vio un billete de lotería tirado. Por curiosidad lo levantó, por curiosidad lo llevó a checar. ¿Sabes qué? Era un billete de $1,000,000. Por curiosidad salió gritando de la lotería que era rico. ¿Cuántos eventos valen la pena para que tú salgas a gritar? ¿Sabes qué? Algo creo yo. Hay un evento por el que vale la pena gritar. Y esa es la resurrección de Jesús. No tengo duda, ese es el evento más importante porque vale la pena salir y gritar porque Jesús vive, no está muerto, la tumba está vacía y ha cambiado nuestra vida. Es un evento por el que deberíamos gritar. Así que hoy al final de la clase vamos a pegar algunos gritos juntos. Que ni de mariachi ni de tambora, pero juntos. Quiero compartir hoy un salmo, el Salmo 22. Voy a leer del Salmo 22 y de Mateo capítulo 28. Este salmo que vamos a leer empieza de una manera trágica, pero a medida que avanza el salmo, termina en una manera victoriosa. Y este salmo es especial. Fue escrito 1000 años más o menos antes de la venida de Jesús. Tiene valor porque es un salmo profético. Es un salmo que habla de algo que iba a ocurrir 1000 años después. Y es un salmo que en la época que se escribió no se conocía la crucifixión. David, que lo escribió, no sabía de la crucifixión.
y sin embargo describe lo que ocurriría 1000 años más adelante. Este es un salmo que le llaman el Salmo del Pastor. Está unido al Salmo 22, el Salmo 23 y el Salmo 24. Esos 3 salmos se llaman los Salmos del Pastor. En el Salmo 22 habla del pastor que muere por sus ovejas. El Salmo 23, muchas gracias. Un aplauso al mi copastor, por favor. Copastor. No. El Salmo 23 habla de cómo el pastor cuida sus ovejas. El 22 da la vida por sus ovejas, el 23 cuida sus ovejas, el Salmo 24 habla de cómo el pastor regresa para convertirse en rey. Gracias. Cómo regresa para convertirse en rey. Pero estos 3 salmos describen la vida pastoral de Jesús. Así que vamos a empezar en el Salmo 22, versículo 1, por favor. Si tienes tu Biblia puedes saberla, si no, acompáñame aquí. Dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos cuando gimo por ayuda? Estas son las palabras que Jesús dice 1000 años después cuando está en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús nunca se refirió a Dios como Dios. Siempre que escuchamos oraciones de Jesús, le dijo Padre. Siempre que Jesús se refirió a Dios, le dijo Padre. Incluso cuando a sus discípulos les enseña a orar, les dice: cuando oren, digan: Padre nuestro que estás en el cielo. Verás, Dios no se llama Dios. Dios es un título simplemente. Dios lo escribimos con D mayúscula porque creemos que es el Dios más grande y el Dios de dioses. Pero hay muchos dioses. Nuestro orgullo es un Dios. Para muchas personas el dinero es un Dios. Satanás quiere ser Dios. Entonces, para identificar a este Dios, Jesús dice: cuando oren, digan Padre. ¿Por qué? Porque a nadie más le vas a decir: ya me veo a alguien diciendo el dinero es mi padre, mi orgullo es mi padre, el diablo es mi padre. No. Cuando te refieres a este Dios, dice Jesús, dile papá, Padre. Pero por primera vez en sus oraciones Jesús dice: Dios mío, y es porque en ese momento, por primera vez, por única vez, Jesús y Dios se separan. Hay una separación de Dios y Jesús. Cuando Jesús está en la cruz, Dios se aleja, Dios quita su presencia de Jesús y por primera vez Jesús está solo. ¿Sabes tú por qué Dios abandonó a Jesús esos momentos? ¿Sabes que en ese momento Jesús estaba cargando tu pecado y mi pecado? Y cuando tenía nuestro pecado, Dios no pudo tolerarlo y se tuvo que alejar. Pero fue a consecuencia de tu pecado y de mi pecado que Jesús puso encima de su cuerpo, que le causó la separación de Dios. Y por eso le dice: Dios mío, por única vez le dice Dios mío. No había comunión entre Jesús y su Padre por resultado de nuestro pecado. Nuestro estilo de vida, las cosas que hacemos, separaron por única vez a Jesús de su papá. En ese momento Jesús vino a la oscuridad. Dice la Escritura, si lees la crucifixión en Lucas capítulo 23, dice que a partir de las 12 del día toda la tierra quedó en oscuridad. Porque en ese momento Jesús estaba cargando nuestro pecado y había oscuridad. Pero Jesús fue a la cruz para que viniera la luz a nuestra vida. Por eso dice la Escritura que como a las 3 de la tarde la luz regresó. Fue un momento de oscuridad, pero la oscuridad iba a dar lugar a la luz. Jesús había orado antes por este momento y le había dicho a su Padre, Padre, si es posible, líbrame, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Yo estaba pensando en cuál es mi reacción cuando Dios no hace las cosas que yo le pido. ¿Cuál es mi reacción cuando Dios no cumple mis necesidades? ¿Cuál es tu reacción cuando Dios no hace lo que tú quisieras que hiciera? Cuando no viene al rescate, cuando quisieras que viniera. Cuando no cura, cuando quisieras que curara. Cuando no alivia, cuando quisieras que aliviara. ¿Cuál es tu reacción? ¿Sabes? Jesús en ese momento nos da una tremenda lección de cuál debería ser nuestro corazón. Porque en el mismo Salmo 22, un salmo escrito 1000 años antes, esto es lo que ocurre en el versículo 3. Sin embargo, dice Jesús,
Tú eres santo, estás entronizado, esto quiere decir estás en el trono, sigues siendo rey, sigues estando en control, entronizado en las alabanzas de Israel. Nuestros antepasados confiaron en ti y lo rescataste, clamaron a ti y lo salvaste, confiaron en ti y nunca fueron avergonzados, a pesar de que aparentemente esto era una derrota, porque el mundo vio esto en ese momento como una derrota, pero Dios todavía estaba en control. ¿Y sabes algo que descubrí con esto? Es que en nuestros momentos de dolor y en nuestros momentos difíciles es cuando Dios más puede trabajar en nuestro corazón. En nuestros momentos duros, en nuestros momentos de dificultad, es cuando Dios más puede trabajar y hacer milagros más grandes en nosotros. Porque es cuando más abiertos y más vulnerables y más reales somos. Y en ese momento vienen los milagros más poderosos que podemos pensar que Dios puede hacer por cada uno de nosotros. Se ponía negro, pero era un milagro que venía. Fíjate en el mismo Salmo 22, versículo 7, dice aquí: todos los que me ven se burlan de mí, sonríen con malicia y menean la cabeza mientras dicen: ¿este es el que confía en el Señor? Entonces, que el Señor lo salve. Si el Señor lo ama tanto, que el Señor lo rescate. Mismas palabras que los fariseos dijeron en la cruz 2000 años después, o 1000 años después, perdón. Mismas palabras repetidas. Aún no se habían dicho y Jesús ya sabía que las iba a escuchar en el momento más difícil. En el momento que menos necesitaba esto, es el momento que lo escucha. El momento que viene de estas personas. ¿Te ha pasado que estás en un momento difícil y lo que escuchas es como tu culpa, tu responsabilidad? Hasta personas se puedan alegrar. Creo que hay que tener mucho cuidado cuando vemos que Dios está trabajando en la vida de alguien más. Mucho cuidado con criticar. Mucho cuidado con chismear. Mucho cuidado con lo que decimos contra alguien que vemos que Dios está trabajando o poniendo en una situación difícil. No vaya a ser que tú sigas. No vaya a ser que el siguiente seas tú. Y luego el que estaba pasando por el momento difícil sea el que venga a tu rescate. Es un momento de gracia y misericordia que Jesús no recibió. Perdón, Jesús escuchaba estas cosas en la cruz. Yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo o no, pero yo no creo que la batalla más grande de Jesús en ese momento era una batalla física. No era tanto la batalla física de las heridas, de la sangre, de la corona, no eran los latigazos, no era la burla de la gente. Había otra batalla ocurriendo en ese mismo momento en la cruz de Jesús. Y no era contra la gente. Verás, nuestra batalla no es contra la gente. Nuestra lucha no es contra la gente, aunque parece. Nos enojamos con la gente y decimos: ese me cae gordo, esa me cae gorda. Pero nuestra batalla no es con la gente, aún ni con los fariseos que se burlaban. La batalla de Jesús no era contra ellos, porque Él quería salvarlos a ellos como quiere salvarnos a nosotros. Su lucha no era contra ellos. Yo creo que en ese momento, personalmente estoy convencido que en ese momento en la cruz de Jesús no solo había personas. Yo estoy convencido que había fuerzas espirituales alrededor. Estoy convencido que había ángeles animando a Jesús, diciendo: vamos, tú puedes, adelante. Estoy convencido que había demonios burlándose, demonios que tal vez la gente no veía, pero Jesús veía. Mira el mismo Salmo 22, lo que dice en el versículo 11. No te quedes tan lejos de mí, porque se acercan dificultades y nadie más puede ayudarme. No hay persona que me pueda ayudar en este momento. Mis enemigos me rodean como una manada de toros. No está hablando de la gente. Jesús no es el enemigo de la gente. Jesús es el salvador de la gente. Como una manada de toros, toros feroces de Basán me tienen cercado. Como leones abren sus fauces contra mí. Rugen y despedazan a su presa. Otra vez, no es la gente el enemigo. La escritura en segunda de Pedro, dice que Satanás es como un león rugiente buscando a quien devorar. La victoria que Jesús estaba haciendo, la lucha que Jesús estaba haciendo, no era con la gente, era con Satanás.
en ese mismo momento. Y la gente pensó que era una derrota. La gente pensó que era una humillación. Satanás pensó que era una derrota. El mundo lo vio como una derrota. Para el mundo, cuando Jesús se arrodilló a lavar pies apestosos, era una derrota y una humillación. Pero Dios convirtió esa oportunidad en que ahora todos nosotros nos arrodillamos a los pies de Jesús. Para el mundo era una vergüenza cuando le clavaron la corona y empezó a sangrar, era una burla. Pero para ahora, para el tiempo de hoy, es que Jesús es el Rey, ha sido coronado como Rey. Para el mundo era una vergüenza que muriera en la cruz, porque era algo destinado solo a los peores criminales. ¿Sabes tú que la razón que lo crucificaron entre dos ladrones era porque no había peor crimen que el robo? Era más justificable el asesinato que un robo. El ladrón terminaba crucificado. Y cuando pusieron a Jesús era una manera de burlarlo. La crucifixión llevaba el proceso no solo de matar, porque lo podían haber matado de otra manera. Era para humillar, para avergonzarlo a él, para avergonzar a sus seguidores. La crucifixión era para quebrantar su voluntad y verlo llorar y clamar por la muerte y rogar porque alguien tuviera piedad y lo matara. Por eso era la crucifixión. No era solamente porque lo querían matar. Era mucho más grande, mucho más profundo. Y la lucha de Jesús no es contra personas. El enemigo no es la gente. El enemigo no son los de tu casa. ¿Con quién te enojas más? Con los de tu casa. ¿Quién te afecta más? Los de tu casa. Tal vez el esposo, la esposa, los hijos, los papás. ¿Con quién te enojas más? Con los de la iglesia. Pareciera que estamos divididos unos con otros. Pareciera que nosotros somos el enemigo y pareciera que nos queremos morder uno al otro. No es el enemigo la gente. Satanás lo es. Y la victoria que queremos no es contra la gente, es con la gente contra Satanás. Decía en Efesios capítulo 6, porque no estás luchando contra sangre y carne, sino contra malignas fuerzas espirituales que tienen dominio y autoridad en este mundo oscuro. No es la lucha uno contra el otro, es la lucha espiritual. Y ese día Jesús obtuvo la victoria. Fíjate cómo termina el Salmo, hacia el final del Salmo, el Salmo 22. Nuestros hijos también lo servirán. Las generaciones futuras oirán las maravillas del Señor. Aún a los que no han nacido les contarán de sus actos de justicia. Ellos oirán todo lo que Él ha hecho. Y vaya si esto es cierto. Han pasado miles de años y no se habla más cosas que de Jesús. Para bien o para mal. De quien más se ha escrito, de quien más se ha hablado, las noticias que más se han regado son de Jesús. ¿Sabes tú que el Nuevo Testamento menciona 300 veces algo de la muerte o la resurrección de Jesús? Lo clama, lo grita, lo dice. De esa misma manera deberíamos tú y yo salir a gritar la resurrección de Jesús. De esa misma manera, hermanos, hermanas, deberíamos tú y yo estar allá afuera diciendo lo que Jesús ha hecho. De esa misma manera, como gritamos un gol, como gritamos la lotería, como gritamos fuego, deberíamos salir a gritar lo que Jesús hace por nosotros, lo que Jesús ofrece a nuestras vidas. De esa misma manera, con esa misma convicción y más, deberíamos salir a gritar lo que Jesús da a nuestras vidas. Yo no sabía esto, pero el reloj en Londres, el Big Ben, este reloj suena cada 15 minutos. Al cuarto, a la media, 3 cuartos y a la hora. ¿Sabes tú que la melodía que el Big Ben toca es una melodía cristiana? En inglés se llama I know that my Redeemer lives. En español la melodía se llama Yo sé que mi Redentor vive. Esto toca el Big Ben por los últimos 156 años que fue construido. Y la gente en Inglaterra, sin saberlo, sincroniza sus relojes con una alabanza cristiana que dice, yo sé que mi Redentor vive. Y andan caminando con sus relojes y no se dan cuenta. El reloj proclama el nombre de Jesús en la ciudad y lo ha hecho por más de 150 años. Estaba leyendo anoche que están pensando en derrumbarlo. Yo pensé, no hagan eso. En ese país creo que es el único hablando de Jesús en este momento.
Es un país que ha perdido la fe. Y este país va que vuela para lo mismo. No deberían derrumbar algo que proclama el nombre de Jesús. Okay. Vamos a la resurrección de Jesús. Si me acompañas a Mateo capítulo 28. Ahora vamos a hablar del domingo. Dice, el domingo por la mañana, temprano, cuando amanecía el nuevo día, María Magdalena y la otra María fueron a visitar la tumba. De repente se produjo un gran terremoto, pues un ángel del Señor descendió del cielo, corrió la piedra a un lado y se sentó sobre ella. Su rostro brillaba como un relámpago, su ropa era blanca como la nieve. Los guardias temblaron de miedo cuando lo vieron y cayeron desmayados por completo. Recuerda que en Mateo capítulo 27, un capítulo anterior, los fariseos fueron a ver a Pilatos y le dijeron, pon una guardia de seguridad en la tumba, para que no vengan los discípulos y se roben el cuerpo, pon una guardia ahí. Se dice que Pilato mandó entre 12 y 16 soldados. Estamos hablando de soldados, esos rústicos que comían balas, ¿ok? Escupían plomo. Ellos tenían una consigna. Si fracasaban en su misión, pagaban con su vida. Si un soldado romano fracasaba en su trabajo, no había miramiento, pagaba con su vida. Así que cuando les dijeron a estos soldados, no dejes que nadie se acerque, ¿tú crees que iban a dejar a los apóstoles acercarse? Cuando el rumor corrió, los fariseos se encargaron de correr el rumor de que los discípulos habían robado el cuerpo de Jesús. Por favor, si los discípulos estaban demasiado ocupados, escondiéndose, temblando de miedo, ¿tú crees que se les iba a ocurrir la brillante idea de acercarse a la tumba? Con 12 tipos grandotes ahí, dispuestos a matar para salvar su vida. Qué tan impresionante fue el milagro que dice que se desmayaron por el miedo. Qué increíble. Viene este ángel, mueve la piedra, dice el versículo 5. Entonces el ángel le habló a las mujeres. No teman, dijo. Sé que buscan a Jesús, el que ha resucitado. No está aquí. Ha resucitado tal como dijo que sucedería. Vengan y vean el lugar donde estaba su cuerpo. Y ahora vayan rápidamente y cuéntenle a sus discípulos que ha resucitado y que va delante de ustedes a Galilea. Ahí lo verán. Recuerden lo que les he dicho. El ángel se le acercó y les dijo, no tengan miedo, vengan. Vengan, las está invitando. Vengan. Vengan, tal vez ellas podrían haber encontrado razones para no entrar, para no ir con el ángel. Era de madrugada, oye, tú ves un ángel que desmayó a estos gorilones, capaz que nos hace a nosotras. En una tumba vacía, la gente no se acercaba a los cadáveres por cuestión de pureza. Estaba de oscuro, tenían miedo, muchas razones para no escuchar la voz que decía, venga. Y de todas maneras fueron. Venga. Esa es la palabra favorita de Jesús. Cuando lees a Jesús invitando personas, la palabra que más usó fue vengan. Cuando estaban con los niños que los discípulos se los querían alejar, Jesús dijo no, déjenlos que vengan. Cuando viene el joven rico, Jesús les dice, ven conmigo para vida eterna. Cuando llama a sus discípulos uno por uno, les dice, deja eso y venga. La palabra favorita de Jesús es venga. Venga, venga, es una invitación que hacía hace 2000 años y es una invitación que sigue haciendo hoy. La palabra favorita en la iglesia debe ser vengan, acérquense, vengan. Esa es la palabra que los cristianos más deberíamos decir, vengan. No ver los miedos, no ver las inseguridades, no ver las razones, simplemente vengan. Esa era la palabra favorita de Jesús. ¿Por qué? Porque cuando tú ves el sistema religioso de hace 2000 años, en vez de decir vengan, parecía que decían váyanse. Era tan difícil entrar al templo. Había límites donde podían entrar. Hasta cierto punto. Si eras mujer, hasta cierto punto. Si eras hombre, hasta cierto punto. Incluso había una línea que decía, si cruzas esta línea, mueres. El sistema religioso, lejos de acercar a la gente a Dios, hacía que la gente se quisiera alejar de Dios. La gente no quería ir al templo. Jesús fue el que dijo, vengan.
vengan, porque el sistema religioso era difícil para que la gente buscara de Dios. Y nosotros tenemos que tener cuidado de no hacer una iglesia que haga difícil para las personas venir a Dios. Nosotros tenemos que tener cuidado de hacer una iglesia que haga fácil para que la gente venga a Dios. Y empieza con nuestro amor uno al otro. Era tan difícil que Jesús les dice esto. En Lucas 11:46, sí, dijo Jesús, ¿qué aflicción les espera también a ustedes, expertos de la ley religiosa? Pues aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. La palabra de los fariseos, los maestros de la ley, era vete. La palabra de Jesús era venga. Y Jesús te dice hoy, venga. La otra cosa que les dice vean, vengan y vean. Aquí viene una palabra de convencimiento, viene una palabra de comprueben lo que ha pasado. Vengan a comprobar que hay una tumba vacía donde se supone que debería haber un cuerpo. Vengan a comprobar que no hay nadie aquí adentro, tal como Jesús había dicho que iba a ser. Tú no dices, vengan y vean cuando estás escondiendo algo. Tú dices, vengan y vean cuando tienes cosas y quieres que la gente pueda venir a investigar. Y les dijo, vean en quién estamos poniendo nuestra fe. Vean que la muerte ha sido vencida de una vez y para siempre. Vengan a ver lo que Jesús ha hecho. Escuché la historia de un médico, un doctor especialista en ojos, ¿no? un oftalmólogo, que de estos médicos que ofrecen su servicio gratuito. Fue a China a hacer las cirugías gratuitas. Y le hizo la cirugía a un hombre que tenía cataratas, que no podía ver por las cataratas. Cataratas es algo tan simple de curar. Una pequeña cirugía se recupera la vista. Y este hombre duró ciego muchos años por algo tan simple. Simplemente alguien que le hubiera hecho la cirugía. Y dice que al pasar de los días, de pronto llegó este mismo hombre que había sido un éxito su cirugía y que había salido de la clínica mirando. Regresó a los pocos días con más de 40 personas, todas enfermas de cataratas. Y este hombre dirigió a los más de 40, los llevaba, iban siguiendo su voz y los iba guiando hacia el lugar donde estaba el médico. Y los llevó ahí y le dijo al médico, he traído a todos estos para que los opere. He traído a todos estos para que recuperen la vista. Hablando de vengan y vean. Hablando de agradecer lo que hemos recibido y decir, hey, yo quiero que otros reciban lo que yo he visto. Que otros puedan ver lo que yo he visto en mi vida. ¿Ya se te olvidó lo que has visto? Tan rápido, mi hermano, tan rápido, mi hermana. ¿Has olvidado lo que has visto? ¿Qué no estás invitando, buscando, trayendo? Tan rápido se te olvidó lo que has podido ver. La muerte fue vencida. Cuando el ángel les dijo, vengan, vean, yo creo que pueden ver varias cosas. En la tumba pueden ver varias cosas. Una, pueden ver la humildad de nuestro Dios. ¿Sabes? Tenemos un Dios que una de sus grandes cualidades es humildad. Te digo que ven su humildad por esto. Porque el Hijo de Dios se convirtió en hombre para que el hombre se convirtiera en hijo de Dios. Jesús dejó su lugar en el cielo para convertirse en un hombre, para que los hombres y las mujeres pudiéramos ser hijos de Dios. En esa tumba podían ver la humildad de Dios. En esa tumba yo creo que podían ver la realidad del pecado. El pecado tiene un precio. El pecado cuesta. ¿Sabes? Muchas personas, qué pecado, ni qué pecado. El pecado le llaman de otras maneras. Le llaman mala conducta, le llaman necesidades, al orgullo le llaman de otra forma, a la avaricia le llaman de otra forma. El pecado ha perdido su peso y queremos suavizarlo y hablamos de otra manera del pecado. A alguien adicto ya no le decimos adicto, le decimos dependiente o codependiente. No, es pecado. Y podría seguir con la lista de lo que hemos suavizado el pecado. La unión libre ya no es pecado. Es para ver si funciona. ¿Ok? Pecado
cuesta. Y ellos podían entrar y ver. Hay un costo y hay una consecuencia cuando vivimos en el pecado. ¿Qué otra cosa podían ver? Yo creo que podían ver la fragilidad de las personas. Muchos aquí nos sentimos muy fuertes, muy machos, muy valientes. Somos tan frágiles. Somos tan frágiles. ¿Sí? Y entre más machotes, más fragilotes. Te digo algo, todos nosotros nos espera una tumba. A todos y a todas. Somos frágiles. Recuérdalo. Recuérdalo. Otra cosa que creo que podían ver al entrar ahí, la más grande, la más clara, fue la victoria de Jesús. Porque Él prometió: voy a resucitar al tercer día. Y pudieron ver la victoria de Jesús sobre el pecado y sobre la muerte. Y la razón por la que vale la pena convertirse en cristiano, la razón por la que decidimos convertirnos en cristianos y poner nuestra esperanza y confianza en Jesús, es porque Él resucitó. Si Jesús no hubiera resucitado, nada más importaría. Si Jesús no hubiera resucitado, no importa ni sus enseñanzas, no importa ni sus milagros, no importa ni las profecías. Lo que da valor a todo esto es que resucitó. Y yo estoy aquí y tú estás aquí porque Él resucitó. Y pudieron ver la victoria de Jesús. A un hombre musulmán que se convirtió en cristiano, le preguntaron sus amigos: ¿por qué te convertiste en cristiano si eras musulmán? Y el hombre puso un gran ejemplo. Dice: mira, te lo explico con un ejemplo. Voy caminando. De pronto mi camino se parte en dos y no sé por dónde ir. Hay dos hombres a quien podría preguntarles qué camino tomar. Uno está vivo y el otro está muerto. ¿A quién le pregunto? Pues al vivo. Dale. ¿Qué te digo con esto? No hay ninguna religión cuyo fundador clame estar vivo. No hay ninguna religión, grupo religioso, organización en el que el mismo fundador clame: estoy vivo y estoy vivo para siempre. Si tú vas a la tumba de cualquiera de estos fundadores de religiones, están con el cuerpo adentro. Si tú vas a la tumba de Jesús, está vacía. Porque es el único que clamó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede venir al Padre si no es por mí, solo por mí. No hay manera de hacerlo. Les dijo: vengan, vean. Y luego, ¿qué sigue? Y les dijo: vayan y cuéntenlo. Vengan, vean, comprueben, vayan y cuéntenlo. Es tan fácil venir a ver y quedarse aquí, pero ese no es el propósito, pero ese no es la meta. La meta es venir, ver, comprobar, asegurarte, ser parte, pero es después ir y contarlo. Dice: ve y cuéntalo. O sea, no es que se queden callados, es ir y gritarlo. Si hay algo que vale la pena gritar, es esto. Ni la novela, ni el fútbol, ni el dinero. Si hay algo que vale la pena gritar, es precisamente esto. ¿Sabes? Nosotros no tenemos buenas noticias, tenemos grandes noticias. Los cristianos no tenemos buenas noticias, tenemos grandes noticias. Jesús vive y nos ama y dice: vengan, quiere estar en una relación con nosotros. Por eso dice: vayan. Y hacia el final del capítulo 28, Jesús, cuando está por irse al cielo, le dice a sus discípulos: ahora vayan a la gente de todas las naciones. Vayan a la gente de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Vayan y les dicen lo que han visto. Vayan y les dicen lo que han escuchado. Vayan y les dicen de lo que han sido testigos. Vayan a toda la gente en todos los tiempos y díganle lo que han visto, lo que han vivido, lo que han hecho, lo que ha ocurrido. Tenemos la razón por que tenemos un amor que dura para siempre, un amor que nunca muere, es porque está basada en un Dios que nunca muere. La razón por la que podemos disfrutar de un amor que nunca muere es porque hay un Dios que nunca muere. Fíjate esta escritura para terminar, en Isaías 31, versículo 3.
Hace tiempo el Señor le dijo a Israel: yo te he amado, pueblo mío, con un amor eterno, con amor inagotable. Te acerqué a mí. Hay un problema en esta escritura. El problema en esta escritura es que habla de amor eterno, amor inagotable. Perdón, ¿algún eterno por aquí? ¿Alguno de ustedes que piensa que va a vivir para siempre? ¿Sí me hace favor de levantar la mano? No. Claro que no. Entonces, ¿de qué nos sirve a nosotros que somos temporales un amor eterno o un amor inagotable? Solo nos sirve, y esta es nuestra decisión, y quiero que te quede bien claro: tú decides si participas de esto o no. Nadie más, es tu decisión, es entre tú y Dios. La manera como disfrutamos de esto es tomando la vida eterna que Jesús da. Esa es la manera como vivimos y tomamos esto. Y lo agarramos y lo abrazamos, y lo abrazamos en serio, firme. ¿Por qué? Porque mira, nada trajiste, nada te llevas. ¿Okay? Nada trajiste. ¿Puedo hacerte una canción? Nada te llevas. Llegaste con nada. Solo es, tal vez, tú puedes decidir. Yo te digo, tú puedes decidir en vida si quieres disfrutar de este amor o no. Pero es algo que decides hoy. Es algo que decides vivo. Cuando estás muerto no hay nada que puedas hacer. Cuando estás muerto es muy tarde, porque dice la Escritura que Dios es Dios de vivos, no de muertos. Cuando mueras no hay nadie ni nada que las personas puedan hacer que te puedan sacar de donde estás. Esta es una decisión que hacemos los vivos, no los muertos, y no lo puede hacer otra persona por ti. Es la decisión que tú tomas. Al llegar aquí recibieron una tarjetita, especialmente si nos visitas. Aún, hermanos, por favor llénenla. En uno de los espacios, hermanos, hay un espacio que dice petición de oración. Si hay algo que quieres que estemos orando por ti, por favor llénala. Pero especialmente si nos visitas hoy, si nos visitas especialmente el día de hoy, pon tus datos. Hay una parte abajo que dice si te gustaría conocer más de Jesús. Y si dices que sí, te vamos a llamar. Si dices que no, nomás vamos a orar por ti. ¿Okay? Pero si nos visitas hoy, no eches esto en una canasta vacía. Aprovecha la oportunidad. Tómalo. Vamos a terminar una oración. Si puedes, por favor, ponerte de rodillas conmigo. Si no, está bien. Adelante. Amado Padre, quiero venir a dar gracias por ti, gracias por tu misericordia, gracias por Jesús en la cruz. Porque hace más de 2000 años, Padre, esa tumba estaba vacía. Padre, porque hace más de 2000 años, Señor, ocurrió el milagro que transforma nuestras vidas hoy. Y no hay nada más grande, no hay nada más poderoso que el amor de Cristo. No hay nada capaz de transformarnos ni darnos esperanza eterna, solo el amor de Jesús. No hay posesión, no hay persona, Dios, que nos pueda llenar de la manera como Jesús nos puede llenar. Suplico, mi Padre, por cada persona que ha escuchado el mensaje el día de hoy, que puedan ver su corazón y reconocer el vacío que tal vez hay en el corazón, mi Dios. Y que podamos reconocer que solo tú lo llenas. Ese vacío no se llena ni con relaciones, ni con gente, ni con posesiones, ni con viajes. Hay un vacío en nosotros que solo tú puedes llenar de una manera impactante, permanente, mi Padre. Te suplico, mi Dios, por tu Espíritu hablándonos, trabajando en nosotros. Gracias, Señor, por Jesús. Gracias por el domingo de resurrección, mi Padre, que cambia todo y podemos ver ahora lo eterno. Permítenos quitar nuestros ojos de lo temporal, del conflicto que tenemos de luchar con lo temporal, y podamos poner nuestros ojos en lo eterno, mi Padre. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias.